recuerdas lo que se iba viendo el domingo? Habíamos hablado de cómo se obtiene una matriz asociada a una transformación lineal. Y ahora vamos a ver y distinguir la matriz para un ejemplo determinado, que sería para hacer cambio de base, como está en la presentación que está en la pantalla o en su celular que tienen ustedes. Entonces hay un sistema de referencia, el de color negro, que sería lo que habitualmente vemos, que a veces yo llamo una base por defecto, el eje de las X y el eje de las ordenadas, que son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Y yo puedo cambiar ese sistema de referencia a otro que tenga dos ejes, por ejemplo, el eje A sub 2 y el eje A sub 1. Y ambos ejes que tienen su dirección y el sentido, de manera que estos pueden o no formar 90 grados. Así entonces cualquier vector X que llamemos, entonces como en el eje cartesiano que tenemos, hacíamos proyección perpendicular. Y lo mismo, cualquier vector X proyectaríamos sobre cada uno de los ejes coordenados, sobre el eje A sub 2, tendríamos X, entonces la proyección de X sobre el eje A, en este caso A sub 2, ¿no? Y el otro sería la proyección de X, que llama coordenada X1 sobre A sub 1 en este caso, que sería la proyección, ¿no? Entonces, la proyección, si sumamos los dos vectores, nos daría el vector resultante X, ¿no? O sea, cualquier vector siempre se coloca en combinación lineal de los vectores base. En este caso, que vemos la figura en R2. Y así podemos tener otro eje también, el eje que está B sub 2, B sub 1. Ahí tenemos de coordenadas verdes y el vector X que estaba en el sistema cartesiano. Podemos proyectar estos ejes en forma paralela a los ejes coordenados y nos da la intersección en cada uno de los ejes, en B sub 1 y en el eje B sub 2. Pues ahí tenemos entonces X en la coordenada B sub 1, X en la coordenada B sub 2. Y ahí tenemos el vector. O sea que cualquier vector podemos colocar como combinación lineal de un vector con respecto a cualquier base que tengamos o sistema de referencia. También eso es importante en este tema. Entonces, si vamos ahí, entonces estamos manifestando, hemos definido transformación lineal. Ahí tenemos una transformación que se define mediante una matriz A. Tenemos ambos espacios vectoriales, Rm y Rm del dominio de la conjunto de llegada, los cuales tienen la misma dimensión, digamos, el mismo. No, cada uno de los espacios vectoriales B, por ejemplo, tiene M vectores linealmente independientes, que representa la base 1. Y lo mismo, en el conjunto de llegada W tenemos M vectores, que es la base de W, y que llamamos la base W. Entonces, la transformación lineal que hemos ido definiendo, la imagen de cualquier vector de dominio, ahí está el vector B chica, y tenemos que su imagen está dada por la matriz de la transformación lineal por el vector B. O sea, que las imágenes de cualquiera vectores lo hacemos en forma de producto de matrices, determinando la matriz asociada. ¿Está bien?
y teniendo esta. ¿Está bien? Yo creo que de esa forma tenemos nuestra transformación lineal definida de B en W. Y lo mismo, ese vector que está en el conjunto imagen es combinación lineal de la base de B W. Entonces, bajo esos principios, aquí tendríamos entonces, yo conozco cualquier vector que está en B doble, cualquier vector que está en B doble, ese vector B, que está en B, perdón, en el dominio, es combinación lineal de los vectores base, U sub 1, U sub 2, U sub M, como habíamos visto en este. Si esta es la base U, la base de B, entonces cualquier vector se puede colocar en combinación a la base. ¿Sí? Entonces, para determinar la matriz asociada a lo que hacíamos las imágenes del vector U sub 1, de esta base, colocamos en combinación lineal de los vectores de la base del conjunto de llegada. Entonces, alfa 1 por BW1 hasta alfa M BW sub M. Y lo mismo, cada vector de la base B que estamos mencionando. Entonces, lo mismo para el vector este. Entonces, las imágenes de los vectores, al resolvemos el sistema de ecuaciones, generamos un sistema de ecuaciones que tenemos m ecuaciones con cada uno m variables sería, ¿no? Alfa 1, alfa 2 y así simplemente. Para alfa, para U sub 2 también B sub 1 hasta B sub m, que serían las m variables. O sea, que al final B sub 1, B sub 2, B sub beta sub m serían los coeficientes que multiplicados a la base BW1 y así sucesivamente representa el vector T sub 2, la imagen del vector U sub 2. Entonces ahí tenemos la matriz y esa matriz que hemos obtenido colocando los coeficientes del sistema de ecuaciones como columnas, entonces nos determina la matriz asociada. Entonces ahí tenemos, pero la matriz asociada se refiere siempre a las bases U del dominio y a las bases W del conjunto de llegada, o de W. ¿Sí? Que es condición necesaria. Entonces ahí tenemos la matriz respecto a esas dos bases. Esto hemos visto en la anterior clase, entonces de ahí de manera que va a ser. Entonces, por ejemplo, para un ejemplo de R2 por 2, en el dominio R2 tenemos una base U sub 1, U sub 2, que está dada por la base U, que es la base canónica, 1, 0, 0, 1, que yo mencioné, es la base por defecto. Y en BW es la base U sub 1, U sub 2, que sería la base BW o los dos vectores BW1, BW2. Entonces, nos piden determinar la matriz A respecto de esas dos bases, tanto en B como en BW, ¿no? Para tener esa situación. ¿Está bien? Entonces, esa es la situación que tenemos para poder obtener la matriz asociada a respecto de las dos bases. ¿Está bien? Entonces, es un ejemplo en el cual se puede obtener. ¿Está bien? O también, este es otro ejemplo con respecto a la base U sub 1, U sub 2, que también es la base canónica, y la base W. O sea, podemos obtener con respecto a cualquier otra base que se tenga. ¿Está bien? Entonces es importante en esto. Y en este caso lo que está cambiando la base de W, ¿no? ¿Está bien? Bueno.
Entonces vamos a resolver este ejemplo para determinar la matriz asociada respecto de la base que estamos hablando. Para poder calcular la matriz asociada en este caso, ¿no? Bueno, entonces buscamos, ahí tenemos, vamos allá respecto de esas bases, ¿sí? Entonces, yo voy a copiar este ejercicio en los cuales nos dicen que nos determinamos la matriz asociada de transformación bases de L2 en L2, de manera que representemos que la imagen de un vector B es A por B. Pero en el dominio va a estar la base canónica y en el conjunto de legada va a estar la base B doble, que va a estar dada por vector 3, 2 y menos 1, 2. ¿Sí? Entonces, la base natural o canónica de dos coordenadas es 1, 0 y 0. Le llamamos esta la base por defecto. Ya hemos mencionado que siempre se ha trabajado en esta base, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es determinar la matriz de cambio de base, en este caso la matriz A, que sería la matriz de cambio de base, ¿no? Vamos a ver por qué después en la representación, por qué es cambio de base. Entonces, agarramos los vectores del dominio 1, 0. Voy a ponerlo en combinación lineal de la base del conjunto ligada 3, 2 más alfa 2 por menos 1, 2. Lo mismo es el otro vector 0, 1 en combinación respecto de la misma base, ¿sí? Que está en el conjunto de legada. ¿Vale? Entonces esta transformación lineal también la podemos identificar. Yo tengo aquí el sistema cartesiano de L2 y yo quiero representarle en un sistema de ejes que llamamos cambiados y queremos hallar la matriz. O sea, cualquier vector que está aquí lo podemos representar en este vector, que también es L2, y que tienen otras bases que son distintas. Es decir, respecto de esta base que está de rojo. Entonces la coordenada del vector va a ser distinta, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tenemos representado esa relación mediante este sistema o par de sistemas de ecuaciones que hay que resolverlos. Entonces, valga la matriz asociada, yo voy a resolverse en una sola matriz. Voy a colocar los escalares alfa aquí.
perdón, este sería alfa sub 1, alfa sub 2, teníamos 3, 2, menos 1, 2, y 1, 0. Lo mismo para el segundo sistema de ecuaciones. Tenemos que tener para beta 1, beta 2, que es también 3, 2, menos 1, 2, 0, 1. ¿Sí? Como sistemas de ecuaciones tienen la matriz coeficiente la misma, entonces lo voy a resolver como una sola matriz. 3, 2, menos 1, 2, 1, 0 para el primer coeficiente y el segundo para 0, 1. ¿Sí? Es decir, que nosotros vamos a identificar que esta columna de 1, 0 nos va a dar los coeficientes de alfa y 0, 1 nos va a dar los coeficientes de beta. Y resolvemos ese sistema de ecuaciones. Entonces, voy a agarrar, para resolver, este va a ser mi pivote, a la fila 1, le multiplicamos por 1/3 y sería 1 menos 1/3, 1/3, 0. Y copiamos la segunda fila. Entonces, a la fila 2 le sumamos la fila 1 por menos 2. Entonces tendríamos 1 menos 1/3, 1/3, 0. Entonces, menos 2 más 2, 0. 2/3 más 2. Pero 2 sería 6/3. 6/3 más 2 sería 8/3. ¿Sí? Más 2/3. Perdón, pues sería menos 2. Estoy mal aquí. Por menos 2 sería entonces menos por menos sería 2/3 más 2, pero por 3 sería, está bien, 6 más 2, 8/3. ¿Okay? El siguiente sería menos 2/3 más 0 y 0 más 1. ¿Okay? Vamos al segundo pivote. A la segunda fila por 3/8. Entonces tendríamos la primera fila la copiamos. Sería 0. Y por 3/8 sería 1. Sería menos 2/8 menos 1/4 y 3/8. Bueno, pivote. A la primera fila le sumamos la segunda por 1/3. Y tenemos 1, 0. Entonces sería menos 1/12 más 1/3. Por 4, 4 sería 4 menos 1, 3/12. 3/12 sería 1/4. Hacemos las operaciones respectivas para llegar al siguiente.
Entonces, 1/3 por 3/8 sería 1/8 más 0, 1/8. Y la segunda fila la copiamos. El 1 menos 1/4, 3/8. Y ahí tenemos la solución, los dos pivotes, la solución es única. Y tenemos a la derecha. Entonces a la derecha tenemos una matriz. Como tenemos aquí las columnas de alfa sub i y de beta sub i, entonces esta representaría la matriz A. Entonces, resolviendo así nos da la matriz A. Por lo tanto, la transformación lineal, hemos dicho de R2 a R2, tal que la imagen de cualquier vector B va a ser la matriz que hemos obtenido por el vector B. Vamos a decir que tiene las coordenadas, ¿sí? Entonces, pero es respecto la base canónica aquí y la base W. Y esa sería la matriz asociada a la transformación lineal, ¿no? Para esta base, ¿no? ¿Está bien? Entonces esa es la matriz. ¿Está bien? Bueno, vamos a volver a nuestra presentación. Y tenemos este ejercicio que hemos planteado, ¿no? Bueno, todavía no está saliendo ahorita. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Compartir. Y tenemos el ejercicio. Bueno, no sé si todos están viendo, ahorita estoy queriendo compartir con...
Bueno, está entonces en la pantalla el ejercicio que hemos planteado y hemos determinado la matriz. En esta presentación, lo que yo quisiera mostrarles qué es lo que hemos hecho. Entonces, por ejemplo, yo quiero representar el vector 2, 3 en un sistema de coordenadas. Entonces, el vector 2, 3 es 2 por el vector 1, 0, este vector verde que está horizontalmente, el cual nos determina el vector, y el vector café que sería 3 veces por el vector 0, 1. Entonces, la suma de estos dos vectores me da el vector 2, 3. Entonces, esta es la representación que daría un sistema cartesiano. En un sistema cartesiano que nosotros lo conocemos y lo hemos llamado por defecto. ¿Está bien? Bueno, si nosotros hablamos de otra base, entonces quiero ver que ese vector que estamos llamando con coordenadas 2, 3, cómo se representa en un sistema de referencia distinto a la canónica. Entonces la base W es el vector 3, 2 y menos 1, 2. Y estos son los vectores que están dibujados como X' y como Y', que serían los vectores segmentadas de color azul. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo representaría ese vector 2, 3? Pues lo que tengo que hacer que ese vector 2, 3, que quiero representarlo, tengo que colocarlo como combinación lineal de la base en la cual estoy. Entonces, en vez de hacer eso, lo que podemos hacer es agarrar el vector 1, 0, colocar en combinación lineal de la base del conjunto de llegada 3, 2, menos 1, 2. Hemos planteado el sistema de ecuaciones y resolvemos. Independientemente hallamos alfa 1, que vale un cuarto, y alfa 2 menos el cuarto. Y lo mismo para el segundo sistema de ecuaciones, donde hallamos beta sub 1 y beta sub 2. ¿También? Entonces, eso hemos resuelto y hemos visto en una sola matriz, porque aquí en la pantalla ven ustedes que se ha resuelto en dos matrices distintas. La matriz de coeficientes es la misma, son las mismas operaciones y llegamos al resultado. Y el resultado es ese. Entonces, la matriz A estaría dado por la matriz que hemos hallado en forma manual a través de esto. Entonces, nosotros representaríamos nuestra matriz de cambio de hacer mediante toda esta relación que está aquí. ¿Sí? Que dice que la transformación lineal de L2R2 está dada por esa matriz, que es una matriz de cambio de base, o sea, cambio de sistema de referencia que tenemos, como habíamos explicado, ¿sí? Donde la base E es la base del dominio y W la base del conjunto imagen. Y tenemos de esa forma. Entonces, por lo tanto, para nuestro ejemplo que queremos hacer, que el vector B, el cual estamos queriendo este vector B, sacar su imagen, es decir, estamos aquí en el conjunto de partida, o el dominio, y quiero ver ese vector 2, 3, que está representado ahí, ¿cómo lo representaríamos en el vector del conjunto W? Ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la matriz que hemos hallado, multiplicamos por el vector B. Entonces, ahí tenemos el resultado de ese. La matriz por el vector. Y sacamos 7 octavos, 5 octavos. Entonces, ¿qué se presenta? 7 octavos, 5 octavos. Entonces, si nos fijamos en el sistema de coordenadas azul que hemos ido viendo, ahí el vector que estamos representando, que inicialmente tiene las coordenadas con respecto al eje de los sistemas de coordenadas 2 y 3, que son las coordenadas, se los representa como un vector 7 octavos
que sería 7 octavos, que es el coeficiente de la base W del primer vector, más 5 octavos, que multiplica al segundo vector menos 1, 2. Entonces aquí podemos mostrar que este vector que está rojo aquí, el vector C, es nada más que 7 octavos de 3, 2. Entonces ustedes realizan 7 octavos multiplicado por 3, 2, y el vector 3, 2 está en esta dirección, entonces tendríamos eso. Más 5 octavos del vector menos 1, 2. El vector menos 1, 2 es este vector que está en esta dirección del eje de coordenadas segmentadas color azul, y tendríamos esa situación. Entonces, sumamos los dos vectores, nos da el vector Y. Y ese vector Y representa como 7 octavos 5 octavos en la base W y se presentaría en la base del sistema cartesiano como la coordenada 2 y la abscisa 3. Entonces estaríamos representando el sistema. Entonces, por lo tanto, la forma de representarlo, esta relación que aquí tenemos el vector 2, 3, lo estamos representando como 7 octavos, 5 octavos en la base W. ¿Okay? Y se coloca, en algunos libros colocan como subíndice las coordenadas de las cuales parten como sistemas de referencia que se tienen. ¿Está bien? Y 2, 3 no colocamos ningún subíndice porque ahí consideramos que la base es la base natural o la base canónica por defecto, que cualquier vector usamos ese sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede generar vectores en diferentes bases. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro ahí. Bueno, entonces, este es un ejemplo de las cuales, ¿cómo se puede imaginar ustedes una representación en sistemas distintos bajo el concepto de tener la matriz? ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer dos situaciones que nos va a permitir un poco analizar. Voy a volver a la presentación. Entonces, si volvemos a esta situación, ha sido una representación de un vector de una base diferente. Es decir, aquí está base, si nosotros hablamos, el vector que está en la base canónica, este es el eje X, Y, y ahí estaba aquí el vector 2, 3. Teníamos ese mediante la matriz A que hemos llamado, estamos representándole en un sistema de referencia diferente. Yo lo voy a graficar sabiendo que este es un sistema de referencia. Llamamos coordenadas Y', X'. Entonces este vector se representa como el vector que está con coordenadas 7 octavos, siete octavos, 5 octavos. Y esta es la base W, ¿no?
Entonces, ese es el vector que está representado. Bueno, pero ahora, ¿qué será? Si yo quiero agarrar este vector que está aquí y representarlo en la base Y, es decir, en sentido. Entonces, el vector, la matriz B de cambio de base de un vector que está en la base W, es decir, que quiero hallar la transformación lineal, lo voy a llamar T sub 1, a esta transformación, que va a ser de R2, es decir, R2 también es aquí el espacio vectorial, a R2, que sería este que está, ¿no? Tal que T de cualquier vector X y E, que está en la base W, sea D por ese vector, que necesariamente tiene que estar en la base W. Entonces, lo quiero hallar. Entonces aquí cambiaría, este sería la base W. Y en esta sería la base E. ¿Vale? Entonces, tendríamos que hallar esa matriz B. Entonces, una forma de hallar sería resolver el sistema de que se coloca, al colocar los vectores base de B en combinación lineal de la base del conjunto de llegar, es decir, de la base canónica, como hemos resuelto hace un momento, y de manera que tengamos. ¿Vale? Ese es un camino. Otro camino, ¿cómo podríamos hallar B? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien se anima? Fíjense, si yo quiero sacar la imagen de este vector 7 octavos y constante W y quiero llevar a la base X, tendría que ser el mismo vector, ¿no? 2, 3. Porque si la imagen 2, 3, 7 octavos, 5 octavos en esa W, ese vector que está en la base W tendría que ser 2, 3 en la base canónica, ¿no? Debería representar el mismo vector. Entonces, B, si vemos que nos vuelve a la misma imagen o al mismo vector del cual hemos partido, entonces el vector B o la matriz B sería la inversa. ¿Ya? Entonces, aquí estaríamos viendo que la inversa de la transformación T, que se ha dado por ese vector, nada más sería, en este caso, B por X o A a la menos 1 por X. ¿Sí? Entonces, en esta matriz de pasaje sabemos que la matriz B, como estamos resolviendo, es una matriz que tiene inversa, que sería la inversa de la matriz de la cual se ha ido obteniendo haciendo un cambio de base. ¿Vale? Entonces, es importante esa relación que estas transformaciones de cambio de base nos dan siempre una relación. ¿Por qué?
Si ustedes ven la matriz A que hemos sacado, es una matriz que tiene inversa, es invertible. Y eso nos garantiza una situación de que un vector cualquiera, por ejemplo, este 2, 3, el vector 2, 3, es representado por un solo vector en el sistema de dependencia del sistema cartesiano o de la base canónica. Y ese vector solamente es representado por este vector 7 octavos, 5 octavos en la base W. Entonces no hay otro vector, la relación es 1 a 1. Y entonces además esa matriz que hace es una matriz que tiene inversa, entonces por lo tanto nos da esta relación. ¿Está bien? Solamente cuando la matriz tiene inversa. Entonces estamos hablando de transformaciones lineales especiales. ¿Sí? Entonces aquí hemos visto que las transformaciones inversas sí, solo sí existen si la matriz A es invertible. Si la matriz tiene inversa, ¿no? Es decir, si existe la inversa. Entonces estamos hablando de transformaciones inversas. Entonces, fíjense, la matriz nos determina esa situación. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer una aplicación en el dibujo como parte de estos cambios de base que se tienen, y que es importante en el álgebra lineal, que nos van a permitir hacer varias consideraciones que se tienen. Bueno, si no hay preguntas, vamos a realizar un ejemplo en aplicaciones que se dan en el dibujo. ¿Está bien? Bueno. A ver, te voy a dar una transformación lineal, un ejemplo, de R2 y R2, que está dado por una matriz directamente. X, Y. ¿Eh? Entonces, si analizo la matriz de la transformación lineal, puedo ver de que esta matriz es una matriz que es invertible. ¿Sí? Y esa matriz invertible tiene esas características, entonces puede tener su inversa. Yo voy a graficar esta transformación lineal mediante la matriz. En este caso lo voy a llamar la matriz T, o esa matriz A, en la transformación lineal.
Viene de la matriz A y voy a ver qué sucede con este cuadrado del lado 1 que está en el dominio. ¿Sí? A ver, ustedes vayan haciendo y determinen la imagen de los 4 vectores de T00, de 1, 0 y de, perdón, 1, 1 y la imagen de 0. ¿Cuál sería las imágenes? A ver, determinen y me avisan los resultados. Nada más multiplican a la derecha por la matriz, es decir, por ejemplo, al sacar de 0, 0 es multiplicar a la derecha, a la matriz 0, 0, a la matriz de esa transformación lineal. Nadie. ¿Cuál sería la imagen de 0, 0? A ver, Albert Gutiérrez, tal vez. ¿Cuál sería la imagen de 0, 0? Todavía no change. A ver, Joel Aguilar. Joel, a ver, dígame de la imagen de 1, 0. Entonces 0, 0 ya está en la I, sería también 0, 0, es decir, la imagen de este vector es O', ahí tendríamos. De 1, 0, ¿cuánto sería? Joel, me avisa. Joel.
¿Cuánto sería? De 1 a 0, ¿cuánto sería? También es 1 a 0, ¿no? Se multiplica, entonces de A' también va a ser 1 a 0. Y tenemos B', 1 a 0. De 1 a 1. 1 y 3 sería. De 1 a 0, No, del siguiente, del que estamos ahora. 1 a 3, correcto. 1 a 3, C'. Este es 1 a 3. Y de 0 a 1, ¿cuánto sería? 0,3. 03. 0, 3. 0, 3. Entonces, perdón, este es A', B' y C'. Y ahí tenemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, como al inicio decía, lo que en el dibujo sucede, todos han usado el MATLAB, o perdón, el SAP 2000 o el AutoCAD. Van a usar el SAP, van a ver AutoCAD, ustedes van a usar para dibujar. ¿Qué está sucediendo en el eje de las ordenadas? ¿Qué está sucediendo? Entonces, en el eje de las ordenadas, lo que está sucediendo es de que ha aumentado en 3 unidades. ¿Sí? Pero en la dirección del eje de las abscisas mantiene la misma. O sea, el segmento de recta OA' es el mismo que OA. Pero en la dirección de A', B' es distinto. Es más grande que AB como segmento de recta. Es 3 veces más grande. Ha ido aumentando. Entonces a esta llamamos, a esta matriz que hemos llamado es una matriz de dilatación. ¿Eh? Y en el AutoCAD hay una instrucción en la cual nosotros podemos aumentar. Hacemos el bloque de los vectores que quiero que aumente su dimensión y va aumentando el tamaño que tiene en esa dirección, ¿no? En la dirección Y en este caso que se tiene. Entonces esta matriz de dilatación aumenta el tamaño que tiene en la dirección de las ordenadas. Bueno, la matriz 1, 0, 0, 3 es invertible. Si es invertible, nos da que la transformación lineal es un isomorfismo. Para ser un isomorfismo tiene que ser monomorfismo. Y al ser monomorfismo dice que la relación es 1 a 1. Es decir, la imagen del 0, 0 también es el 0, 0. La imagen del vector 0, 1 solamente es un vector, en este caso 0, 3, no hay más. Y la segunda, que es un epimorfismo. Y epimorfismo es decir que todos los vectores
todo par de vectores que está en el conjunto de llegada en R2, es decir, aquí en este conjunto de llegada, tiene su preimagen. Es un vector AB que pertenece al dominio. O sea, tiene, cualquier vector que esté en R2 tiene una preimagen. Entonces, esa es una relación de isoformismo que tendríamos. Ahora, la pregunta, el segmento de recta, imagen que está A', B', todos estos tendrán su preimagen en este segmento de recta, tendrán ahí, es decir, todos estos tendrán en este segmento de recta su imagen. ¿Podrá ser? Es lo que nos dice la teoría. ¿Qué dicen? Yamil, ¿qué piensa? Que sí, sí tiene esa imagen. ¿Segura? ¿En qué nos basaríamos, Yamil, lo que usted dice? A ver, en ese segmento A', B', Yamil, ¿cuántos números reales? Porque al final es un eje, ¿no? ¿Cuántos números reales hubiera entre 0 y 3? Porque en la dirección, este sería coordenada 0, y esta sería coordenada 3, en la dirección de las ordenadas. ¿Cuántos números hay entre 0 y 3? ¿O cuántos números reales podría obtenerla? 2. Números reales entre 0 y 3. ¿Cuántos tendríamos? 1. ¿Cómo? Yamil, ¿cuántos números reales usted me puede dar entre 0 y 3? 1 y 2. No. Infinito. Números reales. Infinitos, sí. No estamos hablando de números reales. Un número real es cualquier número, ¿no? 10 a la menos 10 es un número real. Mi compañero dice infinitos. Y lo mismo, ahora hago la pregunta para cuántos números reales hay entre 0 y 1. Aquí el que estoy pintando de amarillo. ¿Cuántos números reales hay entre 0 y 1? Infinitos. Infinitos. Entonces, estaríamos confirmando este concepto de que cualquier valor que demos a un vector que esté en este vector entre segmentos recta A', B', su preimagen va a tener un elemento correspondiente entre 0 y 1. Entonces eso confirma esta situación. Por lo tanto, estamos confirmando que esta matriz, al ser un isomorfismo, es invertible. Entonces garantizamos que cualquier vector va a tener infinita, o cualquier vector que tengamos va a tener un elemento correspondiente en el conjunto de llegada. ¿Está bien? Y esa matriz la llamamos matriz de dilatación porque está aumentando. Y eso en cualquier software de dibujo que ustedes van a ver se llama escala. Yo puedo escribir que aumente la escala o el tamaño en el número que quisiera aumentar. Y va aumentando. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, también otro ejemplito. También en R2 de una matriz
que se hace en el dibujo de 1, 0, 0, menos 1. La misma idea inicial que hemos dicho. Yo quiero ver qué sucede cuando yo tenga un cuadrado del lado 1. ¿Cuál será la imagen mediante esta transformación lineal? Entonces, estamos hablando de manera ¿cuál será esta transformación lineal? Entonces, ¿cuál sería la imagen? Este 0, 0. Entonces, vemos que la matriz es una matriz invertible. Entonces, es un subfijo con la substitución. Entonces, el 0, 0, la imagen va a ser también 0, 0, 0. Ya. 0, 1. La imagen de 0, 1 va a ser el producto de la matriz 0, 1. Entonces, 0 menos 1. Entonces, cero. Dice 0, 1. Entonces, esta es decir, se plana. Y de 1, 1, 1. También de 1, 1. Va a ser 1 menos 1. Y tenemos BB, entonces estaríamos sacando su imagen. El nuevo sistema de referencia. Entonces, si nos fijamos sobre la regla de las 6, lo que estamos haciendo es copiar toda la figura que tengo de una manera de alto cuadrante. Y es una herramienta del dibujo. Entonces, eso es lo que se llama una simetría. Hago una simetría con respecto al eje de las X. Y en el dibujo nos tiene que hacer el bloqueo de todos los vectores o los segmentos que están en el dibujo. Eso bloquea y saco la imagen. ¿Y qué es la imagen? Se multiplica una matriz por todos los vectores. Y me da una figura la misma que tengo en el primer cuadrante en el cuarto cuadrante. O sea, ya no necesito dibujar. Entonces el dibujo no solamente es establecer coordenadas, sino también se hace operaciones mediante matrices. Y las matrices representan una operación que se hace en el dibujo. ¿Sí? Una matriz de simetría, de acopio de simetría. Una matriz de dilatación que nos dilata o nos aumenta la escala. Y por último voy a dar un ejemplo de la matriz que llamamos matriz de rotación. Estoy haciendo un ejemplo en el retorno. También esto sucede en cualquier dimensión de espacios vectoriales. Pero nosotros podemos ver solamente hasta R3. A partir de ahí ya directamente nosotros
tenemos. Esta es la matriz de rotación para R2. ¿Sí? Si esta matriz de rotación, si ustedes fijan, su determinante vale 1. O esta matriz tiene inversa. Entonces, una matriz que nos realiza una rotación. Os voy a dar un ejemplo de esta matriz de rotación. Como esta es en forma general para cualquier valor de θ, y voy a dar un ejemplo más concreto para de 45 grados, θ. Y voy a formar una transformación lineal. Lo voy a llamar una transformación T sub 3, que va de R2 a R2, tal que la imagen de un vector de dos coordenadas es agarrar la matriz. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Como es negativo, y también seno y coseno sale raíz de 2 sobre 2. Por x y. Entonces yo voy a hacer una operación cuando θ vale 45 grados, ¿qué es lo que pasa? Y me voy a dar un ejemplo. Voy a agarrarme el vector. Voy a poner, este es el vector 1, 0. ¿Cuál será su imagen? Quiero saber su imagen de ese vector. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplicamos. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 por 1, 0. Y esto me da raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Veo. Si este es raíz de 2 sobre 2. Este es raíz de 2 sobre 2. Tengo este vector. Ese vector tiene magnitud 1. Si ustedes ven este vector, que es la diagonal de estas dos, representa 1. Entonces, ese vector que está horizontalmente ha rotado 45 grados. Entonces, se llama matriz de rotación. O sea, la rotación en cualquier software de dibujo, lo que se hace es multiplicar la matriz de rotación por todas las coordenadas, o todos los vectores que comprenden el dibujo en el cual voy a rotar. Y por lo tanto, tenemos una rotación de X. Entonces, imagínense la combinación de transformaciones lineales que podemos ir generando en R2×2. Son infinitas posibilidades que tenemos de combinaciones lineales para en el dibujo que podemos hacer. ¿Está bien? Bueno, no sé si tienen más preguntas. Bueno, ustedes saben que es composición de funciones, ¿no? Yo voy a dar una composición de transformaciones lineales que es lo mismo que en funciones, con ejemplitos en R2.
Tengo aquí una, y lo voy a representar para que entendamos en el dibujo. Tengo aquí una transformación T sub 1, y aquí tengo un par de coordenadas que es un vector. Agarro el vector, quiero sacar la imagen, llamamos la imagen de X, Y. Pero desde que hemos visto transformaciones lineales, estas transformaciones lineales se representan por matrices. Entonces, esta transformación lineal es representada por una matriz. Lo voy a llamar A sub 1. ¿Sí? Entonces, esta va a ser A sub 1 de X, Y. Y sabemos que la transformación lineal es nada más multiplicar por la matriz asociada a la transformación lineal. Y obtengo la imagen. ¿Está bien? Después de esto hago otra transformación lineal. Entonces hay una relación de aquí, de una matriz, lo voy a llamar la matriz A sub 2. Entonces este vector que está, puedo sacar su imagen. Y la imagen de ese vector va a ser, vamos a un poco hacer una anotación. Entonces va a ser de T sub 2, ¿de quién? Del anterior vector, que era T sub 1 de X, Y. Pero por definición es A sub 2, pero la imagen de T sub 1 X, Y está dado por A sub 1 por X, Y. Entonces ahí estamos componiendo dos matrices. Pues estamos componiendo dos transformaciones lineales. ¿Está bien? Y así podemos seguir haciendo ese juego. Hacemos una tercera más. Vamos a poner una tercera transformación lineal. De aquí su imagen va a venir. Va a ser, es una, no, sería T sub 3. ¿De quién? Del anterior, que sería T sub 2 de T sub 1 de X, Y. ¿Sí? Pero esta también se define mediante una transformación lineal. Entonces, es la matriz A sub 3. Entonces va a ser A sub 3. ¿De quién? De T sub 2. Y T sub 2 es A2, A1 por X, Y. ¿Vale? Fíjense, la composición de transformaciones lineales va multiplicando y así podemos hacer más infinidad de operaciones y llegamos a una transformación determinada. Entonces, si la última es una transformación T sub n, entonces esta va a venir, su imagen va a ser este vector. Y ese vector va a ser T sub n, ¿de quién? De T sub n menos 1, de T n menos 2, de T sub 3, de T sub 2, de T sub 1, de X, Y. ¿Sí? Que al final, fíjense, todo es mecánico, entonces sería A sub n por A sub n menos 1 por A sub 3, A sub 2, A sub 1 del vector inicial. Y ahí tenemos la transformación lineal de esa transformación. Supongamos que en el
tiempo no alcanzado a hacer la operación o seguir trabajando en el software de dibujo. Y lo apagan ustedes, guardando siempre toda la información de todos los vectores que hemos ido realizando y las operaciones. Bueno, tienen que continuar después para terminar el trabajo y al día siguiente encienden el computador, buscan el archivo y al buscar el archivo, ustedes empiezan a ver que se va formando la figura que han hecho. Y aparece en menos de un segundo toda la figura, ¿no? ¿O ustedes creen que aparecería a formarse desde la primera operación que han empezado? Esta es la primera operación. Es decir, esta es la primera, después la segunda, después la tercera, y así se empezará. O como se muestra en la pantalla, agarran directamente y llega a aparecer la figura. Y automáticamente tenemos el punto imagen o todo lo que hemos ido componiendo en las operaciones. Entonces, de llegar a su 1 hasta aquí, si a esta matriz lo llamo una matriz compuesta, entonces directamente sería que Tn va a ser igual a la matriz B por las coordenadas X y Y. Y ahí tenemos. Entonces la operación está de rojo desde el inicio al final y aparece en la pantalla la figura. Entonces, ¿qué hace la memoria del disco? Es guardar la matriz B compuesta, que es cada vez multiplicar a la izquierda la operación que está haciendo. Y al final tiene esa matriz. Y que multiplica por todos los vectores o las coordenadas en las cuales forman la figura, ¿no? Y automáticamente aparece el resultado, que sería el dibujo que se ha ido realizando. ¿Bien? Entonces, esa es la idea en la cual se debe realizar una transformación lineal, que al final es una, como se dice, composición, se establecen transformaciones lineales en forma continua y se van componiendo, se van armando una función final o transformación lineal que al final muestra el resultado de todas las operaciones parciales que se han ido realizando. No puedo decir una suma, ¿no? O sea, a eso de decir que se reemplaza el concepto de composición. O sea, se va componiendo o estructurando en forma continua las operaciones que se tienen. Por lo tanto, el resultado final sale esto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, lo dejaremos ahí y continuamos mañana con la última parte. Vamos a entrar ya a otro tema, que sería el último capítulo, y vamos a ver si a partir de mañana definimos la fecha de los exámenes para tomar desde el segundo parcial el examen final. Bueno, en ese sentido, entonces, nos vemos hasta mañana. Que tengan buena noche. Buenas noches, Inge. Una pregunta.
Buenas noches, Inge. Te escucho, muy bueno. Ingeniero, tengo una duda, era sobre el examen de mesa, ingeniero, no publicó nada en ninguna fecha, en ninguna parte, y teníamos dudas varios de los estudiantes que queríamos saber cuándo, en qué tiempo va a ser el examen de mesa. Los exámenes de mesa son programados por el Departamento de Matemáticas. No han dicho porque había una modificación del calendario. A ver, voy a tratar de averiguar para mañana. Por favor, ingeniero, y no sería mala molestia, ingeniero, que pueda publicar al Classroom, por favor. ¿Listo? Muchas gracias, ingeniero. Listo. Gracias. Chao, chao. Pero muy bien. Hasta luego, Inge.